En primerísimo lugar, agradecer esta oportunidad de presentar este documento que leí en una versión de trabajo bastante más ladrillo de la que el libro terminó siendo. Y bueno, y decirles que vengo aquí con el espíritu de seguir aprendiendo, porque si bien a uno lo presenta como experto, especialista, en realidad lo que uno hace toda la vida es aprender de lo que ocurre en el terreno, ¿no? en los centros educativos. Y eso es precisamente lo que este proyecto y este documento me permiten seguir haciendo. Cuando pregunté un poco cuál era el punto de vista de la presentación, se me dio absoluta y total libertad, la cual realmente agradezco muchísimo, pero a la vez a uno lo deja un poco perplejo de para dónde enfocar la presentación. Y entonces pensé, bueno, como que voy a hacer la presentación en varias pistas, en varias bandas. Se está presentando un documento, entonces me voy a referir a esto como un instrumento de comunicación o de difusión de un proceso, que es un proceso que está en marcha, así que es como una especie de visión de proceso, pero a la vez foto de dónde está el ProMejora. Luego va a hacer algunos comentarios desde el punto de vista de que esto es una iniciativa de política educativa, ¿no? Como queda claro. Y como ha subrayado recién el director general de la ANEP, esto es una política educativa y como eso tiene implicancias desde el punto de vista de política educativa, voy a referirme a sus características como política educativa, comparando con algunas otras o aportando algún elemento conceptual, muy breve. Pero también es un proceso de cambio en marcha, entonces ahí uno también se ve tentado a decir, bueno, pero además esto tiene determinadas características y tiene algunos aspectos técnicos que lo hacen como muy peculiar o muy original o muy propio. Y creo que ahí también vale la pena hacer algunos comentarios como proceso de cambio. Es una política, es un proceso de cambio. Ahí las dos cosas son difíciles a veces de separar. Son una cosa única, pero a efectos de la explicación, de la exposición, los he intentado separar. Y también es una fresca y muy directa pintura de lo que ocurre. El documento explica lo que pasó en 17 o 15 centros educativos que están buscando mejorar. Claramente ese es el fin del programa, del proyecto. Algunas viñetas que he elegido, quizás luego de las presentaciones ya no tienen mucho sentido, pero mencionar algunas y leerlas. Y también yo creo que hay algunos aportes, si se quiere, más desde lo técnico, de cómo reaccionar o cómo plantarse ante algunos problemas que tiene el sistema educativo, problemas que nos vienen acompañando hace muchísimos años y que aquí hay como una especie de caja de herramientas muy valiosa de cómo enfrentarlos. Y ahí yo creo que también hay algún comentario que se puede hacer desde el punto de vista de la perspectiva comparada. Justamente el sentido de la jornada de hoy es que la gente se junte, que comparta, que intercambie experiencia, y hay una palabrita extranjera que solamente quiere decir, bueno, a ver, vamos a aprender de los otros, vamos a tomar ejemplo de los otros, vamos a ver cómo los demás se plantaron ante problemas que todos tenemos y cómo los resolvieron. Y ahí también creo que el documento es muy interesante. Intentaré hacer esto más o menos en 25 minutos, 30 cuando mucho. Como documento, a ver, quizás lo más breve de la presentación se refiere a esto como documento, pero que también vale la pena porque es la presentación de un documento de trabajo, de un libro. Este documento es un documento muy claro, donde realmente se hace un esfuerzo muy grande en ser muy claro en las explicaciones, desde la primera página donde se dice quién está trabajando aquí, sin ningún tipo de misterio. Es muy conciso, no hay palabras que sobren, es decir, se dice para que uno entienda de qué se trata en muy pocas palabras, lo cual creo que siempre es muy valioso cuando hay tantísimo trabajo detrás, y es muy sistemático. Uno ve que este documento de trabajo hay gente atrás que ha tratado de ser muy ordenada y muy disciplinada en el trabajo y en la presentación. También uno siente cuando lo lee que tiene una fuerte selección conceptual previa, es decir, hay un trabajo de aclararse cosas para ellos mismos y para los involucrados en el proceso que creo que es muy educativo, creo que es muy bueno, creo que es un aporte importante, desde conceptos hasta procesos, hasta herramientas, hasta ejemplos, todo está muy pensado. Uno siente que hay mucho trabajo de selección atrás. Por eso es un esfuerzo de síntesis importante. Y yo creo que de este documento las joyas, ¿sí?, lo que realmente es muy, muy valioso, son los planes de mejora. Si bien el documento tiene algunos elementos de política educativa, de aspectos técnicos, algunas reflexiones que no tienen desperdicio sobre el proceso de cambio, lo que realmente vale y que a uno le permite ver así como la cara visible de lo que pasa en la educación del país, en esos centros obviamente, es esas joyas de explicar lo que va pasando en los centros.
Y además se le dedica a la publicación, ustedes verán, el mayor espacio relativo, son muchas páginas, por lo menos en la versión que yo leí, ahí están los números de páginas, un gran espacio a los proyectos de mejora, o a los planes de mejora. Es muy didáctico, por lo que decía antes, da la impresión de que se han puesto en el lugar del lector para que entienda de primera mano, de primera vez, lo que se quiere decir con cada término, muy riguroso en las citas textuales, las citas a pie de página. Y también, además de mostrar lo sustantivo de los procesos, se pone en el lugar del lector como desvelándole a veces las cosas que han ido pasando detrás de la escena, ¿no? Es decir, mostrar dificultades, mostrar desacuerdos, mostrar idas y venidas, acuerdos en la marcha, nos movimos de lo que inicialmente habíamos pensado por tal y tal motivo. En ese sentido es muy rico, desde el punto de vista metodológico también. Por eso es un documento honesto. En varias partes se ve que hay dificultades, que ha habido y que además se sabe que va a haberlas. Y hace un esfuerzo importante por ser objetivo y por ser ecuánime. Es muy fácil en este tipo de informes ser como demasiado optimista o demasiado laudatorio, es decir, qué bueno lo que estamos haciendo, qué bueno el proceso, estamos solucionando una cantidad de problemas, somos esto. No, el documento realmente es muy sobrio en ese sentido. Y por suerte, ahora viendo la presentación, me alegro de no haber seleccionado los logros del programa, porque en realidad los logros los dicen los actores. Es decir, no tiene sentido que yo venga acá y les diga, ustedes están logrando esto. En realidad, soy una invitada en esta conversación. Solamente marcaría una carencia, por lo menos a mí me costó, ver en la línea del tiempo todo el tema de fases y momentos. Me costó 0, 1, 2, 3, 4, fase 1, fase 2, por un tema didáctico, como le hago, le digo al documento, es muy didáctico. Bueno, para ser didáctico 100 sobre 100, me hubiera gustado ver una línea del tiempo, de repente de formación profesional, de eso de haberlo secuenciado, quizás sería más claro para el que lo lee entender por dónde va la cosa. Además, como se incorporan nuevos centros, ¿no? Eso de fase 1 y fase 2, los nuevos, los veteranos, quizás en el correr del desarrollo del proyecto que va creciendo uno se puede complicar. Digo, pero también hacer una evaluación no toda positiva, me pasó eso. Bien, en esta parte quisiera decir lo que el documento muestra, pero también lo que uno va pensando y evaluando a medida que lo va leyendo. Muy, muy sintéticamente, porque el documento ya dije que es claro y conciso. Los ejes de este ProMejora están en los 3 aspectos que menciono ahí un poco más sombreado: el centro educativo, donde se habla de protagonismo, autonomía de los centros, comunidades de aprendizaje, participación y plan estratégico de fortalecimiento y mejora. Ahí están como los núcleos conceptuales de todo lo que tiene que ver con el centro educativo. No lo voy a desarrollar, está muy bien desarrollado en el documento, la mayoría de ustedes saben de qué estoy hablando. En cuanto al territorio, que recién fue referido por el director general, se refiere no al centro educativo como centro, sino a un centro educativo que está integrado en una comunidad mayor. También se hace énfasis en la descentralización. Hay advertencias en el documento sobre algunos problemas que trae la descentralización como política educativa, y se refiere mucho al concepto de red, ¿no? Ese trabajo en red en la comunidad desde diferentes lugares de la sociedad. Y también a la cooperación como un principio, como un eje conceptual del trabajo, el trabajo colaborativo, la necesidad de reflexionar en conjunto, la búsqueda de buenas prácticas y la cooperación intra-centro educativo, es decir, adentro del centro educativo se busca esa cooperación, e intercentros, que es un poco lo que se busca con estas instancias, ¿no? Yo aprendo, tú me contás, yo lo adapto, etcétera, etcétera. Hay 2 citas ahí al comienzo del documento que creo que dan bastante cuenta de 2 como hitos conceptuales en este proceso, que además yo creo que al ponerlos, esta política educativa intenta no repetir errores que se suelen dar o que pueden haberse dado en otras políticas educativas en nuestro país, que son proponerse una transformación cultural del sistema, proponiendo una nueva lógica que coloca ese eje del impulso innovador y de la mejora en las comunidades de los centros educativos, en las comunidades de los centros educativos, en el trabajo mancomunado de los actores centro educativo y los que lo rodean. Pero además formula una advertencia bien importante cuando dice que es fundamental comprender que los procesos de innovación siempre son redefinidos por los actores. Y ahí hay un hito conceptual muy importante, porque muchas veces uno lee políticas o estudia o hace seguimiento de políticas educativas en las cuales se piensa que algo se diseñó y se va a aplicar tal cual, con mínimas modificaciones,
por parte de los actores y de los centros educativos. Y eso es un error gigante en política educativa. Entonces, tener esto presente desde un comienzo yo creo que le da un valor importante. Siguiendo con la línea de la política educativa, bueno, los conceptos que ahí se trabajan son el tema del aprendizaje de los actores, el aprendizaje, comunidades de aprendizaje, organizaciones que aprenden, la cultura de la evaluación, es decir, integrar ya desde el vamos, cuando los centros entran en el proceso, el autodiagnóstico, la autoevaluación. Y un ambiente de responsabilidad. Lo vimos muchísimo en las presentaciones de los talleres, de los grupos, que hay como un apropiarse y hacerse cargo de los resultados de los estudiantes, contra eso de que siempre la responsabilidad está afuera, que está bastante arraigada en cualquier sistema educativo. Las 3 áreas de mejora, bueno, ya las conocen muchísimo los actores: la gestión institucional, construcción de liderazgos, manejo de recursos, trabajo con los docentes, construcción de comunidad, la gestión de la convivencia, todo el problema ese que explotan los centros educativos del deterioro de la convivencia en nuestra sociedad, la construcción de contratos, las mediaciones, la participación. Y, por supuesto, los resultados y los aprendizajes de calidad, que son evidentemente el fin primero y último de todo el trabajo educativo. Se manejan temas de currículo flexible, las estrategias de enseñanza, la compensación de las diferencias, por todo el tema de la inclusión, que es un problema enorme que tenemos en el sistema educativo hoy. El cambio sistémico, no solamente el cambio, sino el cambio en el sistema educativo, no solamente en el centro y en la comunidad, sino que estar alerta de todos los otros cambios que es necesario que apoyen y acompañen. La elaboración técnica de instrumentos, hay un trabajo formidable de elaboración de instrumentos y a la vez dejando libertad a los centros para que elaboren sus instrumentos. Y de, ¿qué palabrita? Experimentación. Es decir, dejar espacios y aire para que los centros vayan probando, experimentando. O sea que es un diseño con cosas claras, pero a la vez muy flexible, como política educativa. El ProMejora se visualiza como un puente entre lo viejo y lo nuevo. Y acá hay como una expresión de principio muy importante en el documento, ¿no? Esa fase experimental, es decir, experimentar, lo que venía a decir recién, no agota el ProMejora. No es para 20 o 30 centros. Me dice, claro, entonces no es esto el fin. No, es para todos los centros. El ProMejora es el puente entre un sistema agotado y otro que se quiere alumbrar, proveyendo de los instrumentos técnicos, procesos de experiencia y aprendizaje para apoyar a las instituciones entre lo viejo y lo nuevo. O sea, ahí uno ve un poco el horizonte que se plantea el ProMejora, ¿no? Más allá de lo que hoy estamos viendo en este encuentro, en el documento. Y advierte consecuencias para el sistema, es decir, también el ProMejora ve que solamente trabajando en esto que se ha planteado no alcanza. Y a mí particularmente me es muy significativo este aporte, porque luego de algunos años de estudiar otras iniciativas de cambio en el sistema educativo uruguayo y en otros, uno termina viendo que el cambio es verdaderamente sistémico. Cambiando un aspecto del sistema educativo, tarde o temprano eso muere. Es necesario modificar otros aspectos. Antes, después, desde un principio, hay diferentes variaciones. Lo que sí es importante tener en cuenta es el tema sistémico del cambio. Entonces, en la normativa, en el rol de la inspección que recién se refería, en el sistema de asignación de los docentes a los centros, otra vez el tema de la rotación, en cómo hay que hacer el seguimiento desde un principio con determinadas ideas. Todo eso conforma un paquete de tomar conciencia que trasciende un poco a lo que ocurre en el ProMejora hoy. Entonces, cuando preparaba esto me reía de mí misma porque me acordaba de un profesor de literatura muy bueno que yo tuve, que fue Adolfo Eliseicín, que luego fue decano de la Facultad de Humanidades y demás, que decía, cuando ustedes construyan una narración o cuando lean una narración, siempre desconfíen de los detalles aparentemente insignificantes. Si en la primera escena de una obra ustedes ven una pareja que está hablando y el autor se refiere a un clavo que está en la pared, no piensen que el clavo es totalmente secundario. Es el clavo donde se va a suicidar uno de los protagonistas. Entonces, se los digo en este mismo momento. Cuidado, no lo que uno dice es un detalle, sino que realmente es estratégico para el final de la historia. 3 instrumentos que propone el ProMejora que son fundamentales para la política. Y acá es más un comentario que una lectura. La formación en servicio en los centros es
absolutamente fundamental, ya lo acabamos de escuchar recién. Las formaciones masivas y centralizadas no tienen sentido. Creo que eso es uno de los grandes aportes del ProMejora, con el trabajo que debe haber dado armarlo, pensarlo, operativizarlo, y que seguramente va a seguir dando. Eso es creo que es una apuesta muy importante del programa. El sistema de apoyo, toda la bibliografía insiste en que no hay un cambio sostenido y sistemático del sistema educativo si no hay un buen sistema de apoyo. Y los orientadores son un gran sistema de apoyo, y además los referentes técnicos que están haciendo la formación y servicio también. Y también la evaluación y el monitoreo permanentes, ¿no? Tener pensado, ahora más adelante me refiero un poquito más a la evaluación, tener pensado ya de manera sistemática la evaluación desde un principio creo que también es muy importante. Esos 3 instrumentos de política yo los colocaría como muy relevantes, muy pertinentes y como que pueden garantizar la continuidad del proyecto. El ProMejora propone que la clave del cambio está en el cambio en los docentes y los directivos, es decir, en las personas que están trabajando en los centros educativos. Y ahí acuerdan con Michael Fullan, con los informes McKinsey, con una cantidad. Ahí están puestos más que los más conocidos, los más llamativos. Pero también creemos que esa clave que el ProMejora está planteando es la clave adecuada. Ahora, es una clave que es costosa, trabajosa, a largo plazo. O sea, es una clave, digamos, compleja de manejar, pero imprescindible. No hay atajos en esto, no hay atajos. Si uno estudia procesos de cambio, sistemas educativos que logran buenos resultados, la clave está ahí, con todo lo que eso implica, sistémicamente hablando. Y también los diseños ad hoc y flexibles que plantea ya el proyecto de un principio. A uno le asombra ver la cantidad de cosas que se han hecho ya, en tan poco tiempo. Cursos virtuales, visitas a aulas, ciclo de charlas con consultorías presenciales, talleres de mediación, cursos de líderes para alumnos, jornadas TIC con seguimiento virtual, círculo de calidad sobre caso y dificultad de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una cantidad de páginas donde se está relatando qué se hizo, sobre qué tema, con qué especialista, qué duración, qué forma de evaluación. Muy valiosa. Una buena manera de verlo con un indicador muy concreto es que hay ya 200 horas docentes en modalidades de formación, y acotan los autores. Ya podría ser un posgrado docente, ¿no? Es un diploma o casi un posgrado. Y hacia adelante se plantean profundizar y perfeccionar tutorías, mentorazgos, portafolios, comunidades de práctica. Finalmente, el tema de la evaluación del proceso, que es fundamental. 2 monitoreos importantes pero diferentes se plantea el proyecto, de la gestión de actividades y de los resultados o efectos, que no es lo mismo. Uno al principio puede pensar que es todo lo mismo, pero una cosa es hacer el seguimiento de lo que se está haciendo como actividades, que forma parte de la metodología del proyecto, es decir, qué instrumentos, quiénes hacen qué. Pero también es muy importante saber qué está logrando el proyecto como proyecto, es decir, a qué resultados o qué efectos está logrando este proyecto en el conjunto de la educación del país. Y ahí es muy importante, pues se han ido desarrollando indicadores bien interesantes, página 182, simplemente para poner en común, seguro que la mayoría de ustedes ya los conocen, pero hay un conjunto de indicadores muy interesantes para evaluar esos resultados o efectos. Porcentaje de docentes capacitados en al menos un curso de actualización. Porcentaje de docentes que opinan que han mejorado sus prácticas de aula. Esto es por centro, ¿no? Documento consensuado sobre convivencia. Porcentaje de alumnos, padres y docentes con opinión favorable sobre el clima institucional del centro. Porcentaje de docentes, alumnos y funcionarios que consideran que la comunidad mejoró utilizando diferentes medios. Porcentaje de alumnos, padres y docentes que participan en instancias colaborativas en variadas temáticas. Porcentaje de alumnos, familias y docentes que consideran que en la institución se realizan actividades motivadoras para alumnos y familias. Número de alumnos en riesgo de repetición o desvinculación. Número de docentes que realizan visitas entre pares. Criterios de evaluación consensuados entre los docentes. Y porcentaje de padres con opinión favorable sobre el centro educativo. 8, 9, 10, creo que son 11. Realmente, si se logra todos esos indicadores para cada centro, se tiene un diagnóstico muy, muy interesante y muy sistemático, que inclusive permite trabajos longitudinales sobre los centros educativos. El sistema de monitoreo va a permitir además una cosa muy importante de evaluación de políticas, que es la evaluación de impacto, que no es nada fácil de hacer. Cuando uno le plantean, bueno, vamos a evaluar tal política, y uno pregunta, ¿y se evalúa antes de aplicarse la política? Ay, no,
Entonces, ¿cómo voy a evaluar la aplicación de la política si no sé qué pasaba antes de la aplicación de la política, ¿no? Famoso ex ante y ex post. Aquí, por suerte, los metodólogos, los investigadores, los evaluadores han pensado, vamos a hacer una medición de línea de base, es decir, vamos a ver cómo está la realidad del centro educativo cuando comienza el proceso. Y después vamos a hacer un seguimiento posterior. Y vamos a poder comparar ambos momentos. Esa es la evaluación de impacto que el proyecto, por suerte, prevé. Y esta evaluación, toda la evaluación del ProMejora, prevé no solamente conocer esa situación previa, la línea de base, sino también avances a los 18 meses, según relata el documento. Posiblemente luego se hagan otras instancias. Y también informes por centro, es decir, obteniendo la riqueza cualitativa de cada centro en profundidad. Entonces permite una cosa más bien horizontal de todos los centros y a la vez un análisis más bien vertical de cada centro. Entonces es una evaluación bien completa y bien interesante. Bueno, eso quería como compartir con ustedes de lo que leí, de lo que reflexioné y sobre todo de lo que el documento relata con mucha claridad sobre lo que puede considerarse esto como características del ProMejora como política educativa. También el ProMejora es un proceso de cambio en marcha, donde están, bueno, los famosos momentos. Trataré de hacerlo muy rápidamente como la secuencia. El ProMejora piensa una secuencia, va elaborando, va desarrollando una secuencia. Y una de las cosas más importantes que creo que pensaron y pensaron muy bien es prepararse. Es decir, preparar a los centros, a las personas, a la opinión pública, a las familias, a la comunidad, a los sistemas de apoyo, preparar lo que yo llamaría movilización, entre comillas, porque no es lo que uno generalmente entiende por movilización, no es solamente una movilización de participación, sino movilizar recursos, prepararse para el cambio. Muchos de los cambios que se han aplicado en Uruguay en los últimos 25 años carecieron de esta movilización, carecieron de este tiempo para convencer y convencerse de la necesidad del cambio. Y tuvieron problemas justamente por eso. Yo creo que esto es una ganancia conceptual, esto es un aprendizaje de este momento del sistema educativo uruguayo que lo puede hacer. Luego hay unas reflexiones bien interesantes sobre los aspectos institucionales y coyunturales del ProMejora que fueron relatados por los actores. Y después también el ProMejora se refiere, y creo que hace bien en referirse, acá está otra vez el clavo del relato, el clavo en el sentido de que no es casual que esté aquí. Todas las medidas que acompañan y deberían acompañar el desarrollo de ProMejora. El profesor cargo, la estabilidad de los docentes en los centros, grados mayores de autonomía, flexibilidad curricular, incentivos a las comunidades. Son aspectos que inciden en los centros, pero que no dependen de la decisión de los centros. Y por eso es importante que el ProMejora lo tenga en cuenta. Los momentos 2 y 3, relatados en el documento, consisten en 5 meses, o sea que es bastante poco tiempo, donde se logra mucho. Es un primer contacto para empezar de los orientadores con los centros educativos, se elabora un diagnóstico, se entrega un informe de avance con emergentes. Uno se puede imaginar el trabajo que debe haber dado, que los centros educativos se pongan a trabajar en esta lógica, ya lo relataron, ¿no? Enfrentarnos a cosas objetivas, darnos cuenta que los problemas no estaban donde nosotros creíamos que estaban, etcétera, etcétera. Y también herramientas de diagnóstico libres para que cada centro, más los apoyos centrales, desarrolle. También eso desde el punto de vista del proceso de cambio es muy interesante, porque normalmente uno ve un proceso de cambio que se lanza con determinados instrumentos a nivel central para recoger lo mismo en todos lados. Y acá hay como una flexibilidad poco usual que creemos que es bien interesante. Los apoyos más mencionados por los centros educativos como necesarios para avanzar en esta etapa han sido más horas, más recursos, más capacitación, actitudes más comprometidas por los consejos y mayor involucramiento de la supervisión. O sea, no solamente nosotros, sino lo que nos acompaña del sistema deberían acompañarnos. En el momento 4 es muy interesante ver cómo se pasa, mejor dicho, de los emergentes a los problemas, porque además los problemas van a ser los objetivos de los planes de mejora. Es un esfuerzo de construcción colectiva que se ve que es arduo, pero que se hace de manera sistemática, se muestra así en el documento. Y ese pasaje de los emergentes a los problemas, a los objetivos del plan de mejora, es para mí uno de los logros técnicos del trabajo de ProMejora más valiosos y que lo hace más singular dentro del panorama actual en nuestro sistema. Los emergentes son muy desafiantes. Si yo tengo un minutito, ¿sí? Voy a leer algunos que realmente cuando uno los lee
dice, bueno, no estoy en el ProMejora, estoy en cualquier centro educativo del Uruguay. Por ejemplo, esos emergentes de los cuales se conceptualizan los problemas y luego se colocan como objetivos del plan de mejora son escaso interés y compromiso en el estudio por parte de los alumnos. Los estudiantes presentan situaciones de diversa índole de difícil abordaje. Falta de responsabilidad de estudio por parte de los estudiantes. Escasa participación en clase. Escasa capacidad de trabajo en equipo por parte de los alumnos. Los alumnos demandan claridad en las explicaciones en clase. Los alumnos manifiestan poco trabajo de equipo por parte de los docentes. Porcentaje importante de padres que no cree que sus hijos reciban los apoyos necesarios de la institución. Falta de motivación intrínseca de los estudiantes, desmotivación de los alumnos, falta de motivación en clase. Un tercio de los estudiantes dice que no siempre se les informa los criterios de evaluación. Faltan acuerdos sobre criterios de evaluación. Los episodios de violencia se presentan entre alumnos. Existe un número significativo de docentes y alumnos que desconocen las reglas de convivencia. Percepción de que existe una incoherencia, la comunicación con los padres resulta escasa. Gran parte de los docentes estiman que el centro no cuenta con herramientas para resolver conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es un baño de realidad de lo que es la educación del Uruguay, la educación del Uruguay que quiere mejorar. Simplemente para verlo de manera gráfica y no solamente así como catarata de testimonios, el documento sistematiza lo que son los emergentes a nivel de aprendizajes, donde es absolutamente general el reclamo o el testimonio de aprendizajes descendidos. También en el área de convivencia y en el área de gestión. Y ahí, entre paréntesis, hay la cantidad de centros que mencionan ese emergente, ¿no? Los rendimientos descendidos se refieren o se atribuyen a problemas de competencia en los alumnos, no estudian, desmotivados, etcétera. Problemas de los profesores, baja motivación de los alumnos o falta de acuerdo sobre criterios de evaluación. Esos son los más comunes como emergentes. 9, 7, 7 y 7 centros. En la convivencia, obviamente la violencia, la incoherencia entre las normas que hay que aplicar y su aplicación real, los problemas en los vínculos escuela y familia, la falta de herramientas para abordar conflictos. Y en la gestión, fíjense los números, 10 centros refieren problemas de coordinación entre actores, relativo a la planificación, relativo a la evaluación, baja participación de los padres, pocas oportunidades de capacitación y profesionalización docente y escaso trabajo en red. Muy rápidamente, esto es como la pintura de lo que muestran de lo que son los centros al arrancar. Bueno, en aras de la brevedad no voy a leer los ejemplos. Simplemente el documento también refiere algunos logros en ese proceso y algunas tensiones, ¿no? Que son bien interesantes de leer, de cómo el equipo reflexiona sobre hasta dónde dar cosas desde el punto de vista central y hasta dónde dejar que los centros educativos desarrollen sus propios procesos. Ahí está el tema de la tensión entre lo propio y lo general, el problema de los ritmos, cómo los diferentes centros avanzan a diferentes ritmos, la disyuntiva y la complementariedad que se da entre el trabajo voluntario de los centros y el trabajo técnico de los orientadores, de los capacitadores. Y por supuesto lo difícil que es cambiar, ¿no? Todos lo han dicho hoy más temprano, lo trabajaron en los talleres. Y es una maravilla de síntesis, creo que es un párrafo nada más, cómo los especialistas van desarrollando un conocimiento de la cultura de las diferentes partes del subsistema. Las escuelas tienen estas características diferentes de los liceos, de las escuelas técnicas, los liceos y las escuelas técnicas. Es realmente una síntesis magistral. Los desafío a encontrarla, ahora tienen que leerlo. Bien, los planes de mejora, que son el grueso del documento y que por supuesto ustedes van a leer luego tranquilos en los niveles de desarrollo que requiera, se presenta de una manera muy sistemática, ¿no? Cada plan de mejora tiene una foto de la fachada del centro, una ficha técnica al pie donde dice este centro está ubicado en tal lado, tiene tantos estudiantes y tantos docentes. Hay una primera página o dos páginas donde se habla desde el testimonio de los actores, que se llama Voz y Vivencia de los Actores, que realmente son muy, pero muy interesantes, porque los actores cuentan, así como contaron ustedes hoy, pero no todo el mundo va a tener la suerte de escucharlos como los que estamos acá, cómo fue el proceso, cómo empezaron, qué les pasó, qué descubrieron. Muy interesante. Y luego los planes de mejora, donde las categorías donde son presentados todos los planes de mejora son los problemas que vienen de los emergentes, los objetivos específicos para atacar esos problemas, las metas que cada centro se propone para solucionar esos problemas, las actividades que van a desarrollar, los recursos disponibles y los responsables. Un esfuerzo de sistematización gigante. Y luego un cronograma. Bueno, esto lo vamos a hacer en este tiempo.
hay mucha riqueza en los aportes para todo el sistema. Es decir, si bien los planes de mejora son buenos y valen como sí mismos, también hay mucha cosa que se puede intercambiar y aprender. Yo creo que eso es uno de los quizás efectos secundarios de este documento, que quizás en el afán de mostrar testimonio no se pensó, pero que el lector inmediatamente lo entiende. Yo por un tema de brevedad tenía toda una ficha detallada de tal cosa en tal centro. No lo voy a hacer para respetar un poco los tiempos y asumir el atraso que venimos trayendo, pero hay cosas muy interesantes sobre cómo combatir la estigmatización que sienten algunas escuelas técnicas que tienen, en tanto se la selecciona como última opción para los alumnos, para los docentes. Qué hacer con los problemas de convivencia en determinados lugares, cómo atacar los problemas de aprendizaje y de desafiliación. Es decir, hay cosas muy interesantes, como ejemplos concretos de solución de problemas que tenemos todos. Entonces, eso es muy valioso, lo salteo. Para ya terminar. En primer lugar, destacar que el documento es muy revelador en tanto visión de un proceso en marcha. Entonces, destacar aquello que había hecho al comienzo, tener conciencia de la movilización necesaria del proceso es un hito en la implementación de políticas educativas en el Uruguay, y también el tema de la adaptación local. Tener conciencia que los cambios se adaptan localmente por parte de los actores. Eso también es muy valioso como política educativa. Destacar los 3 instrumentos que el documento destaca. La formación en servicio en los centros, el sistema de apoyo que está funcionando y el monitoreo permanente con línea de base. Es decir, un monitoreo que incluye la partida, o sea, para realmente ver el incremento, el valor agregado del proceso. Para no decir, bueno, está bárbaro, hemos logrado estas cosas, bueno, pero a ver, ¿contra qué lo están comparando? El involucramiento de los actores a nivel local es clave. La profesionalización de los docentes y los directivos como clave del proceso con base en los centros, es decir, eso uno lee toda la bibliografía sobre el cambio educativo internacional y la clave está ahí, es empoderar y dar herramientas a la gente en los lugares donde trabaja, atendiendo sus problemas, por más que se pueda comparar y compartir, es ahí. La sistematicidad en los planes de mejora y en las evaluaciones y el seguimiento del programa es una cosa que realmente yo no conocía y que lo conocí leyendo el documento. Y finalmente, retomar el tema de lo que puede comprometer el futuro del programa, habiendo visto otros programas innovadores en Uruguay y en el resto del continente y del mundo. La pregunta por el cambio en otros sectores del sistema, educativo, compromete el futuro. Y creo que en esto hay que ser muy honesto. Si no cambian otras cosas, el futuro del programa puede estar comprometido. Es decir, lo testimonial, la vivencia, la energía, la esperanza, el esfuerzo, la sistematicidad, todo depende de que otras cosas también cambian. Entonces no hay que ser naif, o por lo menos yo, ya a esta altura de la vida no soy naif, de que hay cosas que también tienen que acompañar este esfuerzo. Por suerte hay muchos que asienten en la auditoría, así que se ve que somos unos cuantos. Bueno, muchas gracias.